Una oveja es un animal muy tonto, tiene un cerebro muy chiquito. Por eso Jesús usa mucho este ejemplo con nosotros. Porque una oveja, si el pastor no está al cuidado de la oveja, se va a comer cualquier cosa. Se puede comer un pedazo de plástico, se puede comer una bolsa, se puede comer, prácticamente puede comerlo todo. Y no se da cuenta. Hermanos, bienvenidos de nuevo a esta aula virtual de evangelización activa. Para finalizar este interesante estudio sobre la Iglesia Católica, daremos un recorrido a toda su estructura interna sobre la que está conformada y de la cual nosotros también tomamos parte. Partiremos pues conociéndola desde su misma base, sobre la cual toda ella está cimentada, el Papa, el representante que Jesús necesita aquí en la tierra para que la organice, fortalezca y anime. Algunos cristianos dicen que solamente Jesús es la cabeza de la Iglesia, que por lo tanto no tenemos por qué obedecer y respetar al Papa. De nuevo, están totalmente equivocados. Acompáñanos a fortalecer más tu fe durante esta interesante sesión. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización. Venimos tratando este interesantísimo tema de la Iglesia de Jesucristo. Hemos visto ya algunos de los elementos fundamentales que tienen que ver directamente con el Papa, que tienen que ver con su nombramiento. Hemos venido hablando cómo pues el Señor quiso instituir pues una cabeza visible, que es el Papa, pero también quiso que esta iglesia estuviera cimentada, esa base fuerte que es Pedro, estuviera cimentada ahora sobre los apóstoles, ¿verdad? Y esto pues ya nos da la idea de que es una iglesia jerárquica, es decir, tiene jerarquías en donde cada uno tiene una función muy específica. Dios quiso que su iglesia fuera una iglesia bien organizada. Jesús pensó que su iglesia fuera orgánica, estructurada, donde su voz pudiera ser escuchada y en donde hubiera quien estuviera al pendiente de su pueblo. Por eso la iglesia es jerárquica. Y no es jerárquica para que tenga más poder o más fuerza, sino es jerárquica para que cada uno tenga una responsabilidad. Si nada más tuviéramos al Papa que hiciera todo, si nada más tuviéramos los obispos que hicieran todo, pues entonces esto no funcionaría. Necesitaríamos pues los pastores directamente, los sacerdotes, que son los que finalmente pues ven ya el desarrollo pastoral en nuestras parroquias. Y para poder entender esta idea que vengo desarrollando ahora, quisiera que fuéramos a nuestra Biblia para ver el texto de Juan 21:15. Dice nuestro texto: Después de comer, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez insistió Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús les dijo: apacienta mis ovejas. Podemos ver en este pasaje de la Sagrada Escritura cómo Jesús en este diálogo nos presenta una serie de personajes, de elementos dentro de su iglesia. Por un lado, pues está el dueño de las ovejas. Por otro lado, el pastor o encargado del rebaño. Están las ovejas y están los corderos. De manera que tenemos ahí toda una estructura, ¿verdad?, que es la que nosotros hoy consideramos nuestra iglesia jerárquica. En este pasaje entonces Jesús nos dice que Él es el dueño de las ovejas, de los corderos y del pastor. Él es el Señor, Él es el dueño de todo y por lo tanto, pues a Él es al que tiene que responderle el pastor. Pensemos que en este rebaño, ¿verdad?, el pastor, que es el caso de Jesús, tiene que partir por algún tiempo y va a dejar encargado el cuidado de sus bienes a un pastor. Jesús sigue siendo el encargado, es el pastor, el bueno, como lo dice un poco más atrás el Evangelio de San Juan: yo soy el pastor, soy el bueno. Sin embargo, pues necesitamos, el hombre se nutre de los signos, necesitamos algo así tangible que nos ayude a entrar en relación. Por eso al Papa se le dice el pontífice, viene de la palabra pontix, que es puente, ponte, que es el que une dos extremos. Él simplemente es un medio humano para poder llegar a estas otras realidades. Así, el hombre que está acostumbrado a este tipo de mediación, pues tiene en Pedro un puente, y por eso le llamamos el sumo pontífice. Cada uno de nosotros ciertamente es un puente para que alguien llegue a Dios. Si yo evangelizo a una persona, pues estoy siendo el puente a través del cual Dios llega a su vida y él llega a Dios. Sabemos que estas son situaciones humanas necesarias, porque finalmente fue a través de Jesucristo, mediador entre el Padre y los hombres, como se realizó la salvación. ¿Podría haber hecho esto Dios de otra forma? Ciertamente. ¿Sin necesidad de puente? Sí. ¿Podría haber cambiado nuestro corazón? Sí. ¿Podría haber redimido sin un medio? Sí. Sin embargo, no lo decidió así. Quiso que fuera un medio y un medio humano. Por eso Jesús se encarna para poder ser este puente. Ahora es un puente ideal, eterno, perfecto, porque tiene naturaleza humana, tiene nuestra naturaleza, y tiene naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Y esto hace que este puente sea perfecto y sea eterno. Sin embargo, para nosotros poder seguir manteniendo esta relación humana, vuelvo a insistir, porque hay algunos que dicen: no, yo no necesito de ningún pastor, no necesito a nadie, yo mantengo mi relación con Dios directamente. Bueno, todo esto pues ya lo vimos y hemos visto pues las nefastas conclusiones o lo que sucede cuando nosotros pues nos separamos de la iglesia y decimos: ya no necesito a la iglesia, yo soy, como muchos dicen, cristiano independiente. Me congrego por ahí con algún grupo de hermanos, nos juntamos a orar, nos juntamos a leer la palabra, pero sin el discernimiento de la iglesia, y ya vemos que pues tiene situaciones muy, muy delicadas, muy graves, porque recuerden que el demonio no está de oquis. Él está buscando la forma de destruir la iglesia del Señor,
Y la forma pues más sencilla en que lo hace, pues es dividiéndonos. Jesús lo decía, un pueblo dividido fenece rápidamente. Entonces, esos hermanos que se juntan solos, pues corren grandísimos riesgos. Y tanto es algo negativo para nosotros y para su iglesia, que cada uno de ellos después resulta en 3 o 4 grupos más, y cada uno con doctrinas cada vez más distintas. Cada vez nos vamos separando de la fuente de la verdad. Por eso necesitamos alguien que nos una, que nos integre, que sea realmente ese puente, que sea el instrumento de Dios para lograr que su doctrina, lograr que la salvación, pues llegue realmente como Dios la pretendió para cada uno de nosotros. Y bueno, pues este pastor, el pastor que va a tener al cuidado a las ovejas y a los corderos, pues es Pedro. De ahora en adelante, de ese momento en adelante, la función de Pedro será cuidar que las ovejas tengan la comida y el agua suficiente, que alimentados con la palabra de Dios, la oración y los sacramentos, puedan crecer fuertes. Esa es su función, es la función del pastor. Que se alimenten bien, que no coman basura. Una oveja es un animal muy tonto, tiene un cerebro muy chiquito. Por eso Jesús usa mucho este ejemplo con nosotros. Porque una oveja, si el pastor no está al cuidado de la oveja, se va a comer cualquier cosa. Se puede comer un pedazo de plástico, se puede comer una bolsa, se puede comer, prácticamente puede comerlo todo. Y no se da cuenta, pero cuando el pastor no está cerca, las ovejas empiezan a morir porque no cuidaron bien de su alimentación. Cuando un pastor en nuestra iglesia no cuida bien de su rebaño, pues las ovejas empiezan a morir porque no tienen una buena alimentación. Un pastor que no está bien formado, que no tiene suficiente firmeza en su doctrina, que no está completamente vinculado con la fuente de la revelación que está en la iglesia, pues terminará pues llevando a las ovejas a su destrucción. Se envenenarán solitas, no hay que hacer mucho, solitas ellas se van a envenenar. Por otro lado, el pastor tiene la responsabilidad de cuidarlas del lobo. O sea, cuando viene el lobo, pues el lobo, cuando las encuentra separaditas, se las va a comer. Y aunque no estén separadas, va a venir el lobo a dispersarlas, para ya dispersas podérselas comer. Y entonces ahí el pastor tiene que estar al pendiente de las falsas doctrinas, de todo aquello que en un momento determinado empieza a llegar a nuestra iglesia. Hoy tenemos tantísima información. Hoy se presiona continuamente a la comunidad cristiana y particularmente a la jerarquía sobre temas como son el aborto, si se debe de permitir. Es una situación terapéutica y uno dice, ¿cómo hay que matar a un niño por situaciones terapéuticas? ¿O hay que matar a un niño porque trae ciertas deformaciones? ¿O hay que matar a un niño? ¿Cuáles son las condiciones que podrían justificar el matar a un niño indefenso, que no tiene nadie que lo pueda defender? Pues no hay ninguna. Y por eso la iglesia dice no al aborto en cualquier situación. Y así como eso está el tema de la anticoncepción, los anticonceptivos, en fin, todo esto son doctrinas que quieren irse adueñando del corazón de los fieles para destruirlos, para destruir la vida de los fieles. Y por eso el pastor, en este caso el Papa, pues está al pendiente de qué es lo que está pasando en la iglesia. Y por otro lado, el pastor tiene como obligación conducirlas hasta la casa de su dueño. Él es el que nos va pastoreando, nos va llevando, nos va conduciendo y dice, hermanos, este es el camino. Este es el camino para llegar al cielo. Un rebaño que no tiene pastor va a terminar casi seguramente en la boca de un lobo. En la boca de un lobo. Por otro lado,
En un rebaño existen pues lo que son las ovejas y lo que son los corderos. ¿Quiénes son las ovejas? Bueno, pues las ovejas son las mamás de los corderos, son los corderitos son los chiquitos. Es decir, el cordero es el hijo o la hija, ¿verdad? Corderito, corderita. Es el hijo o la hija de la oveja. Y normalmente, pues, la oveja cuida al corderito mientras está chiquito. Aunque también es bastante distraída. Les decía ahorita que no tienen mucha capacidad, tienen un cerebro muy pequeñito. Entonces, pues, ordinariamente, el pastor tiene que estar también al pendiente de los corderos. Pero quien tiene más bien la responsabilidad de estar al pendiente de los corderitos, pues es la oveja. Y entonces tenemos que la responsabilidad del pastor, la responsabilidad del papa, abarca las dos, las ovejas y los corderos, que son los hijos de las ovejas. Así Pedro va a estar ahora al cuidado de las ovejas, que son sus apóstoles, que son los que van a dar pues a luz a toda la iglesia. Nosotros somos fruto de este proceso apostólico. Los apóstoles fueron predicando y poco a poco nos empezamos a ser hijos de Dios y con ello hijos de la iglesia. Por eso San Pablo dice, si a alguien le tienen que llamar padre, pues es a mí, porque él los engendró para Cristo. Y toda la gente que a nosotros nos lleva al Señor, por eso les llamamos a los sacerdotes también padres, porque esto es una forma de reconocer que a través de estos pastores nosotros vamos siendo engendrados. Ciertamente en la primera comunidad existían solamente los apóstoles, que fueron los formados directamente por Jesús. Poco a poco, conforme se fue desarrollando la iglesia, pues fueron saliendo también, fue naciendo la necesidad primero de los diáconos. Ya el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla ya de los diáconos, que eran los ayudantes. Diaconía es servicio. De manera que crecía la comunidad, no había quien alimentara a las viudas, no había quien ayudara a los apóstoles, entonces nombraron los diáconos, es decir, la gente de servicio, que van a tener responsabilidad junto con los apóstoles, muy determinada, muy práctica, muy especial. Quisiera que leyéramos directamente este texto en tu Biblia. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero que veas el capítulo 6. Dice a partir del versículo 1: por aquellos días, debido a que aumentaba el número de los discípulos, los creyentes de origen helenista se quejaban contra los de origen judío, porque sus viudas no eran bien atendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio, para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La proposición agradó a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía y el número de discípulos aumentaba mucho en Jerusalén, e incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Vemos entonces en este texto cómo la iglesia empieza a necesitar también de otros ministerios. En estos ministerios es en donde vamos a ir encontrando cada uno de nosotros una función. Así tenemos que está el Papa, que es el pastor. Tenemos a las ovejas, que son los obispos, que es la gente a la que él pastorea, es con la que él está al pendiente. Y están todos los corderos, que somos todos nosotros. Nosotros somos el gran rebaño del Señor.
y Pedro tiene que cuidar de todos. Y las ovejas tienen que cuidar de sus corderitos. Tienen que estar al pendiente de los nuevos cristianos que nacen de su predicación. Los nuevos cristianos que van haciendo de la predicación de los apóstoles, pues van a ser entonces los apóstoles. Los corderos ahora se van a nutrir de la madre, o sea, a través de nuestros pastores, los obispos, que aquí, bueno, hago un pequeño paréntesis. ¿Quiénes son los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes somos otro tipo de ayuda que no son los diáconos. Tenemos a los obispos, que son los pastores de una iglesia en particular, por decir, la iglesia de Monterrey, la diócesis de Monterrey. Tendríamos por otro lado, pues que esta diócesis está dividida en parroquias, es decir, en la medida en que fuimos avanzando en el tiempo, pues las comunidades se fueron haciendo más grandes. Ya era imposible que un obispo, que una de estas ovejas, pudiera tener a su cargo el resto de a toda esta cantidad inmensa de hermanos. Y no se trataba nada más de servir, como eran los diáconos, que tenían una función muy específica: tratar a los enfermos, servir las mesas. Era el cuidado más bien en la línea de la caridad, en la línea del servicio a los hermanos. Pero ¿y quiénes iban a alimentar, quiénes iban a dar esa leche espiritual a los demás? Pues tendrían que ser alguien que tuviera esta misma capacidad. Y entonces fueron naciendo en la iglesia lo que se conoce ahora como los sacerdotes, que en la Sagrada Escritura vamos a encontrar como los presbíteros. Los presbíteros eran los encargados de la comunidad, pero esos encargados de la comunidad tenían el mismo poder que tenían los obispos, excepto el poder hacer nuevos presbíteros. Los presbíteros tenían que ser ordenados, llamamos la ordenación sacerdotal, por otro obispo con el permiso del Papa. Para que exista un obispo nuevo en la iglesia, el Papa tiene que elegirlo. Es cierto que entre todos, pues, ¿cómo se podría hacer? Él no podría conocer a todos los sacerdotes. Entonces, cada conferencia episcopal tiene una comisión de obispos y entonces le presentan al Papa unos candidatos. Y de esos candidatos, él elige. Y él es el que nombra a los nuevos obispos, que van a ser los que nos van a alimentar. Pero ellos no podrían con todo. Entonces ellos tienen a su vez a los sacerdotes. Y los sacerdotes somos los que estamos al cuidado de un pequeño rebaño, de una pequeña comunidad que llamamos parroquia. La palabra parroquia significa en tránsito, es decir, estamos en camino hacia la casa del Padre, hay un pastor que va conduciendo ese pequeño rebaño hasta que pueda llegar a la casa de Dios. De manera que estos pastores, que somos en este sentido metafórico que nos presenta Jesús en esta parábola o en este texto de Juan que hemos visto, pues son los que se encargan de alimentarnos con la leche espiritual del Evangelio, y ver que no se pierdan. Nosotros los sacerdotes, junto con nuestros obispos, nosotros somos colaboradores de ellos. El rebaño está a cargo del obispo, pero nosotros los pastores, ya concretamente, directamente de una pequeña comunidad, les ayudamos a nutrir a ese rebaño con la leche espiritual del Evangelio, y tenemos que estar muy abusados, tenemos que estar al pendiente de que no se nos pierdan, pues como todo bebé, el cordero es juguetón y distraído y con facilidad puede ser presa del lobo y puede ser pues causa de su perdición, incluso eterna. A nosotros los pastores, a nosotros los párrocos, a nosotros los sacerdotes, a los que el obispo nos ha encargado una comunidad, pues nos ha puesto al cuidado
de sus corderitos, de los corderitos del Señor, que son todos ustedes, hermanos, todos aquellos a quienes nosotros tenemos que llevarle esta leche espiritual y tenemos que estar muy al pendiente de que no se vayan a perder, de que puedan crecer fuertes con la sana doctrina, que puedan estar bien alimentados para que puedan alcanzar junto con todos esa patria, ese lugar maravilloso que Dios ha prometido para todos y cada uno de nosotros. En conclusión, podemos decir que la iglesia tiene un verdadero orden, en donde tenemos como autoridad al Papa, que es la que vigila sobre toda la iglesia, es el pastor, es el pontífice máximo. Él es la estructura, el centro de esta estructura humana divina que llamamos iglesia. Él se encarga de atender a toda nuestra iglesia. Tenemos, por otro lado, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, que cuidan a los corderos, que somos todo el pueblo de Dios. Y finalmente, pues estarían los sacerdotes, los diáconos, que ayudan en su función a los obispos, cada uno según un carisma determinado, para realizar todos en conjunto esta labor de construir la iglesia del Señor. Nuestra obligación es permanecer unidos a nuestro obispo. Lo hacemos a través de nuestro sacerdote. El sacerdote, cuando celebra la Eucaristía, parte un pedacito de su hostia. Quizás hayas notado este detalle cuando está ya pronta la comunión. Entonces, cuando se está cantando el cordero, él parte la hostia y toma un pedacito de la hostia y la deposita en el cáliz. Este es el signo de comunión de nuestra iglesia particular, en el caso de tu servidor, la iglesia particular de la Santa Cruz, este pequeño rebaño que pertenece a la iglesia de Monterrey. Bueno, pues este pedacito de hostia que yo pongo en el cáliz es el signo de comunión que tenemos todos en esta parroquia con nuestro obispo. Con él estamos caminando, él es el que va guiando a nuestra diócesis y nosotros vamos tras de él, los sacerdotes siguiendo al obispo y todos los fieles pues siguiendo a nosotros, mientras que los diáconos van continuando con la labor que se les encomendó desde el principio de servir a la comunidad. Por eso son los que nos ayudan a dar la comunión, son los que nos ayudan a dar algunos sacramentos como el bautismo, como recibir los votos solemnes en el momento del matrimonio, ser testigos de la iglesia y muchas otras funciones especialmente ligadas con el tema de la caridad y del servicio a los demás. Podemos estar seguros de que nunca nos faltará la gracia y el amor de Dios si nosotros permanecemos unidos a su iglesia, porque Jesús prometió que Él estaría con nosotros. Y cuando Él dice que estaría con nosotros, está hablando de nosotros, la iglesia, no de nosotros cualquier grupito que se reúne en una casa. No, el nosotros es, pues se está refiriendo, yo estaré con ustedes, y está hablando con los apóstoles, con la iglesia que se está formando en ese momento. No con esas pequeñas células y sectas por ahí que van pululando por todas partes y que poco a poco tienen doctrinas completamente extrañas al Evangelio de Jesucristo. Quien se aparta de su obispo o del sacerdote se está apartando realmente de la iglesia y corre, mis amados hermanos, un grave riesgo. Corre el peligro de perderse, escucha esto, para toda la eternidad. La única garantía que tenemos de que nuestra vida está firme y anclada en Dios, de que estamos caminando realmente hacia la vida eterna, es que estamos unidos directamente a nuestro sacerdote y que nuestro sacerdote está en comunión plena con el obispo. De ahí pues la importancia que tiene el amor y la obediencia que debemos de tener a nuestro obispo, mismos que han de pues prolongarse hacia las personas en nuestros sacerdotes, ya que a estos Él los ha nombrado, los ha elegido como colaboradores en el trabajo pastoral, en su trabajo pastoral. Seguramente en tu diócesis donde nos estés escuchando,
Escucharás con cierta frecuencia de tu obispo, refiriéndose a sus sacerdotes, dice, nuestros colaboradores necesarios en el servicio pastoral. Sin los sacerdotes, pues el obispo, ¿qué podría hacer? En una diócesis como la nuestra, 4 millones de habitantes, para un solo obispo, pues ¿cómo podría? No podría él. Necesita de muchos ayudantes y por eso necesita de todos sus sacerdotes, necesita de todos los diáconos que juntos, en comunión, vamos construyendo el reino de los cielos. Ciertamente no es fácil someterse, pues la obediencia siempre es difícil. Nuestra debilidad humana siempre, pues como les digo, ¿no? Tendemos pa'l monte. O sea, no nos cuesta trabajo. Pero solamente en esta humildad es en donde radica la bendición. Cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros nos mantenemos unidos, entonces vamos a ver cómo hay gran bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Esta felicidad que Dios nos ofrece se obtiene a través de esta gracia que Dios nos da a través de su iglesia. Desafortunadamente, pues, una etapa difícil de nuestra iglesia comenzó hace 500 años, cuando un sacerdote, Martín Lutero, desobedece a la iglesia y con ello se separa de la iglesia. Ciertamente que había muchos elementos que ahorita sería difícil de juzgar para que se haya dado esta separación. Hubo situaciones políticas, hubo situaciones pues que donde pues hoy la iglesia, sobre todo con Juan Pablo II, ha reconocido grandes y graves errores de la iglesia a lo largo de su historia. Pero bueno, pues el Señor prometió estar con ella. Prometió que las fuerzas y los poderes del mal no prevalecerían. Sin embargo, pues cuando Martín Lutero ve ciertas cosas con las que no está de acuerdo, que probablemente tendría mucha razón en no estar de acuerdo con muchas cosas, pues él decide mejor iniciar por su lado una iglesia. Hoy en día, esta iglesia separada, pues niega nuestra existencia. Y yo les pregunto, ¿y entonces tú de dónde naciste? ¿De la nada? ¿Quién te conecta con Jesucristo? ¿Cómo te conectas a la época apostólica? ¿Dónde está tu punto de conexión? Naciste con Martín Lutero y de ahí con Calvino y Zwinglio y bueno, pues con infinidad hoy de iglesias, pseudoiglesias y sectas que existen. Hoy en día sufrimos todavía estas consecuencias que pues han llevado incluso a guerras fratricidas, han llevado a excomuniones mutuas, en fin, tantísimos desórdenes en la iglesia que Dios había signado con la caridad. Seamos sumisos a nuestros pastores. Ellos son nuestros responsables, pero al mismo tiempo pidamos por ellos, pues por ser ellos los responsables de nuestra santidad, serán duramente juzgados. Pidamos por nuestro obispo y por nuestros sacerdotes, para que el Señor los asista siempre y para que les dé la gracia, esa gracia necesaria que todos necesitamos para cumplir con la encomienda que el mismo Jesús nos ha dado de llevar el rebaño hasta la casa celestial. Terminamos así esta sección de la iglesia y nos disponemos ahora a la etapa final de nuestro curso, conocer cómo responder a todas estas maravillas. En nuestras próximas reuniones hablaremos de la fe. Vamos a ver cómo respondemos a todo esto con la fe, integrados a la iglesia, conociendo toda esta santa doctrina que Jesús nos ha dado a través del Evangelio, podremos fácilmente alcanzar la salvación y la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te espero por aquí en nuestra próxima sesión. Muchas gracias. Después de haber comprendido las estructuras internas de la iglesia y decididos a respetarlas, vayamos a nuestra tarea de hoy. La tarea para esta sesión consiste en reflexionar en base a la cita de Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18, ¿qué es lo que pienso del Papa y de su autoridad como cabeza visible de la Iglesia?
investigar a qué parroquia pertenezco y aprenderme los nombres de los obispos de la diócesis, así como de los sacerdotes que nos atienden. Contestar el siguiente cuestionario. ¿En qué cita podemos ver que Jesús le dio a Pedro poder de dirigir a la iglesia? ¿Qué significa el que Pedro sea la roca de la iglesia? ¿Es lo mismo piedra angular que roca? ¿Cuál es la diferencia y qué cita da testimonio de ello? En la cita que pusiste anteriormente, ¿qué significa cada detalle? ¿Qué cita nos habla de la iglesia como jerarquía con un orden y una dependencia? ¿Qué significa cada detalle de esta cita? Si una persona desobedece al obispo o a los sacerdotes, ¿se puede considerar que pertenece a la iglesia? ¿Cuál es, pues, la importancia de la obediencia a nuestros pastores? Subrayar en tu Biblia o Nuevo Testamento las citas que vimos hoy. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra próxima reunión conoceremos a María, Madre de Jesús, como un modelo de fe a seguir. Te esperamos.